El taller está a cargo de Dominique Mangui, profesora de Educación Diferencial, doctora en Lingüística y magíster en Lingüística Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La doctora Mangui se ha especializado en el estudio de la lingüística y la semiótica en el discurso del aula. Actualmente es investigadora principal de un proyecto Fondesit enfocado en la alfabetización, semiótica y mediación en la trayectoria escolar. También ha desarrollado proyectos sobre elementos lingüísticos y cognitivos que se relacionan con el desarrollo de la complejidad sintáctica oral en los primeros años de escolaridad. La doctora Mangui es docente de la Escuela de Pedagogía y ha contribuido a enriquecer el conocimiento sobre el discurso del aula, aportando con artículos y ponencias nacionales e internacionales. Quedamos entonces con Dominique Mangui. Ahora vamos a dar inicio a esta última parte del workshop de hoy día. Y yo les quería contar que, como yo soy profesora, me he ido especializando en el área de lingüística, la perspectiva desde la cual les voy a presentar esta última parte del taller es una perspectiva diferente a la que han presentado en los talleres anteriores, y tiene que ver principalmente con que no les hablo como una experta en escritura, sino como una investigadora que está comenzando a insertarse en estas prácticas de escritura científica, y que he tenido la suerte de conocer dos ámbitos que me han servido mucho, ¿verdad?, para comenzar a escribir. Yo soy profesora, como nos dijeron en la introducción, pero como me he ido especializando en la lingüística, han ido apareciendo ciertas cosas, ciertos elementos que para los lingüistas a lo mejor son muy evidentes, pero para las personas que venimos desde fuera de la lingüística son bastante invisibles. Y sobre esos elementos es sobre los cuales quiero conversar hoy día con ustedes y reflexionar en conjunto sobre qué significa escribir artículos científicos, y más encima en el ámbito de la educación, ¿ya? Comenzar a escribir, yo creo que en la mayoría de los casos, cuando uno no viene desde ámbitos donde la lengua, la literatura son lo central, es un desafío bastante importante, y no tiene que ver, por lo menos en educación, con la cantidad de lo que uno escribe, con cuántos artículos uno produce. Y bueno, hemos tenido los otros talleres, sabemos que tenemos además un contexto en el cual es muy competitivo el escribir y el publicar, ¿ya? Y en educación no siempre es ese el criterio que adoptamos como primer criterio para escribir, ¿ya? Sabemos que nos interesa por sobre todo escribir en revistas que tengan, en verdad, arbitraje, que nos revisen, ¿verdad?, y evalúen los artículos. Tratamos de tomar esas opciones, no somos tan estratégicos a lo mejor como planteaba Tilio en las ponencias anteriores, pero además sabemos que es importante difundir lo que investigamos, ¿ya?, y darlo a conocer, porque especialmente es importante ir ampliando los campos en los que investigamos en educación. Entonces yo les quería proponer esta visión que tiene que ver con plantearme desde la educación, desde el ámbito educativo, y lo que significa escribir científicamente y poder publicar en revistas, ojalá indexadas en cualquiera de los quintiles ya, ojalá en los quintiles que más se leen, pero es un proceso que es largo y que tiene que ver no solamente con batallar para que esa publicación llegue a su fin y sea leída por otros, sino que tiene que ver principalmente en educación con poder abrir un espacio, que si ustedes quieren puede sonar un poco ingenuo, pero tiene que ver, ¿verdad?, con lo que buscamos en general las personas que investigamos en el área de educación, ¿ya? Nos queremos no solamente quedar con un incentivo que nos pueden dar por una publicación muy bien indizada, o con el puntaje que además viene de por medio, con que nuestra escuela, nuestro instituto, ¿verdad?, es muy bien mirado porque va sumando granitos de arena, ¿verdad?, en estos rankings, sino que tiene que ver con pensar y repensar ese campo que nos interesa y poder aportar a la discusión sobre educación. En ese sentido, escribir artículos científicos en educación, por lo menos para mí, en mi experiencia, ha tenido una doble complejidad. Una complejidad tiene que ver con la escritura propiamente tal, ¿ya? Aprender a escribir desde esta modalidad que es una modalidad científica. Y la otra complejidad ha tenido que ver con escribir desde y para el ámbito científico en educación.
no me reconozco menos científica, ¿ya? Por a lo mejor publicar en revistas, como decía Iván hace un rato atrás, que a lo mejor sintonizan con el tema que a mí me interesa o lo leen las personas que yo quiero que me lean, ¿ya? Porque yo creo que lo científico se da en varios ámbitos y tiene que ver también con una mirada científica sobre lo que nosotros investigamos y cómo difundimos eso que investigamos, ¿ya? Entonces voy a ir desarrollando con ustedes y vamos a ir apurando también un poquito porque estamos bien corridos en el tiempo, los dos ámbitos, ¿ya? ¿Por qué para mí ha sido tan complejo escribir? Y voy a ir tanteando a ver si compartimos algunos de estos elementos. Y por qué además esta escritura tiene unos agregados en la complejidad cuando estamos hablando del ámbito educativo. En general, desde mi experiencia, yo investigo en el límite entre la lingüística y la educación, ¿ya? Y por el número de revistas, ¿verdad?, que tenemos más a la mano, publico en ambas revistas, porque en educación son escasos los espacios, ¿verdad?, y en lingüística también son escasos, pero por lo menos tengo la opción de hacerlo en esos dos ámbitos. Y me he dado cuenta, ¿verdad?, que las exigencias, las demandas, ¿verdad?, y las características de estos dos espacios no son iguales, son distintas y hay que tener ciertas cautelas diferentes en cada uno de estos dos ámbitos. Bueno, vamos a ver qué pasa con respecto a la escritura. No sé si yo sé que en este minuto partieron una reunión de editores, todos los editores, así que estoy dirigiéndome principalmente a escritores o personas que quieren escribir y que están comenzando a escribir, ¿ya? O que personas que ya tienen sus artículos publicados, ¿verdad?, pero que queremos mejorar de alguna manera y poder publicar de una manera más amplia. Cuando uno comienza a escribir, uno tiene muchas ganas de compartir eso que uno encuentra que es valioso, que otros también lean, ¿verdad? Y difundir ese estudio que a uno le costó tanto, que fue un proceso tan largo y uno quiere poner todo en el artículo, toda esa parte, no quiere saltarse ningún proceso, quiere que el otro conozca el proceso completo, ¿verdad?, que uno llevó a cabo para los resultados que obtuvimos finalmente. Pero una cosa son las ganas de escribir, que uno tenga algo interesante que contar, y otra es sentarse y redactar el artículo científico. Ya yo creo que son dos cosas distintas y a muchos nos ha pasado lo mismo. No sé si pensamos a lo mejor en las tesis cuando vamos cerrando, ¿verdad?, nuestros estudios de pregrado o posgrado. Una cosa es la investigación y desarrollar la investigación con las complejidades que tiene ese proceso, y otra cosa es escribir e informar los resultados, ¿verdad?, y el proceso de esa investigación. Ya son dos complejidades muy distintas. Una, sentarse, ¿verdad?, frente a un computador en este caso y empezar a sistematizar, y la otra a lo mejor hubo procesos de trabajo en terreno, recolección de datos o revisión de documentos. Son dos procesos diferentes, ¿ya?, que se complementan, que se entrecruzan en muchos momentos, ¿verdad?, pero que requieren de espacios y de momentos que son distintos. Entonces uno puede estar investigando, puede haber juntado, recolectado sus datos, ya analizado todo esto, ya puede tener los resultados, y otra cosa diferente es terminar con un producto que es un artículo científico para dar cuenta de alguna parte de esa investigación. Entonces yo les quiero preguntar, primero, para saber con quiénes estoy, ¿cómo son ustedes como escritores? Y ¿qué experiencia tienen ustedes en escritura? Porque yo, como profesora, cuando me enfrenté a escribir mi tesis de pregrado, fue un seminario, así que éramos un grupo de estudiantes escribiendo, que ahora yo lo leo y digo, qué bueno que no fueron muy exigentes con el trabajo de titulación, ¿ya? Pero distinto fue cuando me tocó hacer mi tesis de magíster y mi tesis de doctorado, que ya son procesos más solitarios, ya donde uno tiene que pensar uno consigo misma, ¿sí?, en las decisiones que toma con respecto a la tesis, y después, si uno es perseverante, puede sacar publicaciones con respecto a eso, ¿verdad?, y que también en general, si son productos de la tesis, son trabajos en solitario, ¿ya? También uno hace redes y también escribe en conjunto con otros, pero eso viene como por añadidura, a lo mejor viene un poquitito después. Entonces yo les pregunto, en general, si ustedes piensan, ¿qué es lo que escriben regularmente y para qué? ¿Cuánto escriben en el fondo? ¿Nos toca escribir cosas científicas cotidianamente? ¿A alguno de ustedes? ¿No? El raro me dice que no. Algunos sí, ¿cierto?
¿ya? Pero los que somos profes, netamente, y nos estamos acercando a los estudios, en general, no es tanto lo que escribimos, no es mucho lo que hemos escrito en nuestras carreras de pregrado. En los posgrados ya nos hacen escribir un poquito más, ¿ya? Pero no es tanto lo que hemos escrito. Si tú piensas en cuántas experiencias tienes tú de escritura, cuando te asomas, no sé, a una tesis de magíster o de doctorado, a lo mejor son los trabajos de cada una de las asignaturas que has ido cerrando, pero no es tanto. No es que somos grandes expertos en escritura, ¿ya? Y muchos de esos trabajos los han devuelto enteros rayados, o sea, tampoco estaban tan buenos, ¿cierto? Sí, entonces, como experiencia, no es tanta la experiencia que tenemos escribiendo, por lo menos eso me pasó a mí, ¿ya? ¿Y a quién dirigen ustedes eso que escriben? ¿Quién los lee cuando escriben estas distintas producciones científicas? Nadie lo lee, se quedan en el computador. Y si alguien la lee, ¿quién sería esa persona que la lee? El que le interesa, sí, pues depende de dónde uno la pueda difundir. Pero por ejemplo, si son los trabajos de cierre de las asignaturas, el que nos lee es el profesor, ¿cierto? O el ayudante del profesor, también puede ser, el ayudante del profesor o el profesor, pero hasta ahí, no sé a quién le ha escrito a alguien distinto que no sea su profesor. ¿Alguien le ha escrito a otra persona diferente? Los que han publicado, sí. Pero los que están en vías de publicar, ¿verdad? O han publicado poco, uno en general al que le escribe, ¿verdad? Cuando se está iniciando la escritura científica, es el profesor. Que no es lo mismo, ¿verdad?, que pensar en quién te va a leer cuando de verdad estás publicando. ¿Ya? Te va a leer otra persona distinta al profesor y que tiene criterios diferentes a los criterios del profesor también, que está evaluando, ¿sí? Bueno, por lo menos yo, cuando me enfrenté a mi primera publicación, ¿verdad?, lo que yo quería que fuera mi primera publicación, no tenía mucha experiencia en escritura, ¿sí? Y tuve que una buena maestra en ese minuto que me acompañó en el proceso de escritura y que me decía, pero ¿cómo puedes escribir eso? ¿Y quién te dijo que eso se entendía? ¿Sí? Y de verdad, yo nunca me había detenido a pensar en cómo yo escribía. Y nunca a mí nadie me había enseñado a escribir. ¿Ya? Hay algunos que tienen la suerte de que les enseñan a escribir. Tienes algún buen taller o un curso entero sobre cómo escribir, o tienes un muy buen profesor que te acompaña y que te enseña tal cual. ¿Ya? Por aquí no, por aquí sí. ¿Ya? Pero en general, uno va un poco a ciegas, tratando de descubrir cuáles son esos elementos que se espera que estén, ¿verdad?, para que eso que yo tengo tantas ganas de que otras personas lo lean, efectivamente puede ser publicado y otras personas lo puedan leer, ¿ya? Así que yo no sé, pero en mi caso la experiencia de escritura era muy poca y además en una escritura guiada, en que alguien me dijera efectivamente, por aquí vas bien, por aquí vas mal, yo no tenía, ¿ya? Entonces, no todos tienen la suerte de tener esa escritura más bien acompañada. Voy a compartir con ustedes algunos mitos, ya que no son míos, he seleccionado algunos, ¿verdad?, sobre la escritura, pero que la verdad es que yo diría que yo pensaba eso de la escritura cuando recién estaba comenzando a escribir. No sé, qué les pido que ustedes me vayan comentando en la medida que lo revise. Lo primero es, el gran mito es que escribir es registrar. En el fondo yo registro, si estamos pensando que queremos publicar alguna investigación, algún estudio que hemos hecho, escribir sería registrar todas las etapas de ese proceso que yo hice, ¿verdad? Y con ese registro yo ya tendría ese artículo que necesito para poder ser publicado. ¿Ya? En realidad como que da lo mismo como lo escribo, si total, como yo soy el dueño, yo sé lo que pasó, ¿verdad? Yo soy el que domino este contenido, solo yo sé lo que está bien, ¿sí? Pero la verdad es que escribir no es solo registrar, no es solo registrar, es un mito, ¿ya? Y además escribir no es un medio neutro, la escritura no es neutra, ¿ya? La escritura refleja posturas y refleja ideologías, y por eso hay que ser también súper cuidadoso de cuál es la postura, ¿verdad?, desde la cual yo voy a escribir, y cuáles son las ideologías que yo de verdad quiero que el otro lea, ¿verdad?, desde mi artículo, ¿sí? Esto produce un impacto en el que lee, ¿verdad? Cuando nosotros leemos un artículo podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, nos puede parecer que sí o nos puede parecer que no, eso que estamos leyendo en un artículo científico. Y muchas veces eso que está ahí no está tan explícito, sino que es más bien implícito. No sé si se alcanza a leer el dibujito que está abajo,
Dice, mi mamá cocina, mi papá trabaja, ¿cierto? Dice, no alcanzo a leer. Ya, bueno, el otro también tiene alguna cosa que revela, por ejemplo, algo de género, ¿sí? Y a lo mejor yo no tenía la intención de poner eso, pero la verdad es que si no soy cuidadoso, ¿verdad? Y si no me fijo, y si yo pienso que la escritura es neutra, me va a pasar que a lo mejor transmito algo que no era lo que yo quería transmitir, ¿sí? Porque la escritura refleja mi postura. Y además, ¿verdad? La escritura tiene un potencial epistémico, ¿sí? No es solo registrar, sino que yo cuando escribo, creo algo que no existía hasta antes de escribirlo, ¿sí? Entonces la escritura tiene ese poder como mágico. La escritura, más que registrar y ser como una traducción de mi pensamiento, se parece mucho más a esculpir, diría yo, a cómo le voy dando forma a esto que va a terminar siendo mi artículo y que voy a enviar a publicar. Ya tiene que ver más con esculpir y mirar este producto que va apareciendo desde distintas perspectivas hasta que queda como yo quiero que quede, pero es lento, no es rápido, ¿sí? Entonces, la verdad es que si pensamos, y no sé si alguno de ustedes lo creía, escribir y solo registrar, es porque todavía nos falta madurar un poquito más esa idea de escritura, ¿ya? La escritura se parece mucho más, diría yo, en vez de registrar, a esculpir, al trabajo de un artista, si ustedes quieren, ¿ya? Es un trabajo que toma tiempo y que además requiere de que yo esté consciente de que eso que yo quiero transmitir sea lo que el otro lee cuando observa, ¿verdad? O interpreta este producto, ¿verdad? Con el cual yo termino, ¿sí? No es para nada un medio neutro. Bueno, yo también pensaba que si uno no tenía problemas de ortografía o grandes problemas de sintaxis, uno estaba al otro lado y ya con eso uno podía escribir, ¿sí? O sea, hay muchas personas que dicen, mi principal problema es que yo tengo mala ortografía, ¿sí? Por eso no puedo escribir. Ahora con los medios tecnológicos en realidad tenemos mucha ayuda con la ortografía, así que esto no debería ser tanto problema, ¿ya? Pero lo formal, las nociones gramaticales, las normativas, no son el centro de la escritura, ya son una parte que hay que tratar de superar, ¿cierto? Tiene que estar ahí la sintaxis necesaria, todas las normativas ortográficas, ¿verdad? Las convenciones, pero la escritura no tiene que ver solamente con lo formal, ¿ya? No es lo central cuando escribimos. La escritura es una práctica social y se desarrolla escribiendo y reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo eso que yo quiero, ¿verdad? Porque tiene que ver con darle forma a ese producto que necesito, que los otros entiendan como yo quiero que lo entiendan. La escritura se desarrolla como un proceso y finaliza con un producto, ¿verdad? Con este producto epistémico, con este conocimiento que no existía hasta antes de que yo lo escribiera, ¿sí? Además, uno pensaba que se escribía de una sola manera. Si yo ya sé escribir, esto me sirve para todo, ¿cierto? Yo ya sé escribir, la escritura es una sola. Así como le escribo, no sé, las comunicaciones de apoderado, la libreta, en la agenda a mi estudiante, así como escribo, no sé, el contrato que le voy a hacer a, no sé, a tal persona, también así escribo un artículo científico. Con lo que sé de escritura ya es suficiente, ¿sí? Pero la verdad es que tampoco es así. Se escribe distinto y hay prácticas de escritura en distintos grupos humanos. Esta escritura se tiene que adaptar al rol y a la función que cumplen las distintas esferas. Y en este caso, de los artículos científicos, se espera que la escritura científica responda a ciertos cánones. Y Giovanni hace un rato nos hablaba justamente de estos cánones, de algunos de estos cánones, ¿sí? Entonces no se escribe igual en todos lados. Y naturalmente, si estoy entrando a un mundo nuevo, tengo que aprender a escribir todo de nuevo, ¿ya? Es una escritura distinta a esa que necesito manejar. Y además la escritura, uno piensa que uno tiene su estilo y que entonces nadie me mueve porque yo escribo así, porque este es mi estilo, es mi sello al escribir. Pero es un poco difícil porque a lo mejor es mi sello, pero a lo mejor nadie me entiende mi sello. No sé, a lo mejor como estábamos leyendo ese artículo que mostró Giovanni, que era como un estilo filosófico, pero era como bien hermético. No sé si alguno de ustedes realmente entendió lo que se quería transmitir en esas dos
páginas, tiene un estilo definido, ¿ya? Pero si yo quiero publicar y que los otros que lean entiendan eso que yo quiero que entiendan, tengo que pulir mi estilo, ¿cierto? Tengo que pulirlo un poquito más, porque si no, no logro ajustarme a estos rasgos típicos y esperables de esta comunidad en la cual me estoy insertando. Y además, porque no es mi estilo ni lo que yo quiero decir. Lo que pasa es que yo entro en diálogo con otros autores, ¿verdad? No es como que yo hable solo de lo que yo pienso en un artículo y me cite a mí misma, digamos, yo creo esto y yo pienso esto y a mí me pasó esto, sino que en esta creación que sí es un proceso mío, ¿verdad? Así que estoy escribiendo sola, pero puedo escribir con otros también, entran en diálogo otros autores, ¿sí? Y esto es más fácil, ¿verdad? Es más fácil adaptar mi estilo si es que yo conozco qué es lo que esa esfera, ¿verdad? O ese marco espera de mí. En este caso, lo científico. ¿Ya qué es lo que espera la escritura científica que yo haga cuando escribo científicamente? Bueno, hay algunas convenciones o cánones, ¿sí? Yo aquí voy a nombrar solo algunos y nuevamente la selección es absolutamente personal. Es lo que para mí ha sido importante en este aprendizaje de la escritura científica. Cuando pensamos en escritura científica, por lo tanto, estoy pensando en una práctica social y estoy incorporándome a una comunidad de los que investigan en educación, ¿sí? Eso, por lo tanto, escribir científicamente y publicar científicamente eres como el pajarito nuevo en esta comunidad, ¿verdad? Donde todos están aportando a la discusión en el ámbito educativo. Hay ciertas convenciones básicas de las comunidades científicas, entre ellas de la educación, y que son compartidas, como por ejemplo, los estudios tienen un carácter ético, como decíamos hace un rato, ¿cierto? Por una parte se espera que eso que yo muestre sean datos reales, qué sé yo, que nos parecen como obvios, pero no para todo el mundo es tan obvio. O sea, si los resultados no arrojaron lo que yo quería que saliera, no puedo modificar los resultados. O sea, tengo que mostrar eso que estaba ahí, ¿ya? Si es que esto yo ya lo publiqué en otra revista, no le puedo solamente cambiar el nombre del título y volver a mandarlo a la otra revista, ¿ya? Son cosas que a lo mejor decimos, nadie me las dijo, y uno las va aprendiendo en el camino, ¿ya? No era, en realidad, para participar en esta comunidad científica tienes que respetar con estos cánones éticos que no están escritos en ninguna parte en realidad, ¿ya? Hay que ir, justamente al incorporarse a la comunidad uno se va dando cuenta de estos elementos, ¿ya? Por ejemplo, ahora si voy a investigar recurriendo a trabajo de campo o tengo que hacer participar a otros individuos, ¿ya? Ellos tienen que consentir de participar, ¿verdad?, en la investigación. Esto ahora está mucho más formalizado, antes no era así. Se estila también en la escritura científica reconocer la autoría de las ideas de otros, ¿ya? O sea, no podría yo adjudicarme todas las ideas que están puestas ahí en ese artículo. Parece obvio, pero no lo es, ¿sí? No podría decir, y esta pedagogía que está linda la voy a llamar, no sé, pedagogía de la esperanza o del oprimido, se me ocurrió a mí, yo lo dije primero, ¿ya? No, ¿cierto? Tenemos que entrar a reconocer las ideas de los otros, porque la escritura científica lo que hago en realidad es construir un diálogo entre autores, ¿ya? Lo que hago es que los autores hablen y digan, yo estoy de acuerdo con el otro autor, yo estoy en desacuerdo con el otro autor, entre ellos, los autores, pero también mi postura frente a lo que dicen los otros autores. Tiene que ver un poquito con lo que algunos nos dicen como la muerte del autor. O sea, si yo creo que al final este artículo es mío, sí es tuyo, pero de todo lo que dijiste en el artículo, yo creo que a lo mejor lo tuyo son como 2 líneas, porque el resto todo es lo que dijeron los otros autores y yo como hice dialogar a todos los otros autores en el artículo, ¿sí? Entonces, si a lo mejor queríamos lanzarnos a la fama, sí, puede que tú vayas como autor del artículo, pero en realidad de todo eso que tú dijiste, todo lo habían dicho antes, ya es muy poquito lo nuevo que uno dice en el artículo. Me gusta mucho ese monito porque ese monito es como, de verdad, este diálogo y debate entre autores, ¿cierto? Estoy de acuerdo con lo que dice esto, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice este otro, y eso es lo que uno va construyendo en el artículo, y eso es lo que propiamente uno aporta en el artículo, cómo uno le da forma a ese diálogo entre autores y cómo uno pone su propio aporte con lo que dicen los demás. Bueno, está también la estructura del género que nos hablaba Giovanni, ¿verdad? Los cánones, el estilo impersonal y objetivo de los artículos científicos, pero como ya vimos hace un rato, en realidad nada es neutral, siempre está una postura y una ideología. Yo puedo optar por decir,
Los resultados del CIMSS y de TIMSS nos indican nuevamente que lo mal que leen nuestros estudiantes de educación básica. Y puedo partir, ¿verdad?, citando todas las fuentes de resultados de todas estas pruebas estandarizadas. O podría decir, hablando del mismo tema, las cuestionadas pruebas del TIMSS y del CIMSE, ya que no toman en cuenta la segregación escolar que vivencia en nuestro país según los datos de la OCDE, no sé qué. Estoy hablando de lo mismo, los mismos resultados, pero claramente en ninguna de las dos son neutral. Y en las dos, si cito y justifico, soy científica. ¿Sí? Entonces, lo científico apela a un estilo objetivo, pero detrás de ese estilo objetivo, yo, que le doy forma a esta escultura, elijo cómo es que el otro tiene que interpretar esto, desde qué postura. ¿Ya? Entonces, cuesta darse cuenta de esto no es tan obvio. Uno asume que si uno es objetivo no hay ninguna postura detrás, pero la verdad es que sí lo hay. Y en la educación es súper importante darse cuenta de cuál es la postura que yo elijo y que tengo claro que quiero que los otros lean, interpreten al recibir y al leer los artículos que produzco. Bueno, quiero llegar a la parte que me voy a apurar para llegar a la parte en que quiero hacerlos pensar un poco sobre escritura también. Entonces, un punto crítico para mí muy importante es que la escritura no es como solamente vaciar ideas en mi cabeza y que yo, ¿verdad?, las transmito hacia un texto escrito, y ni tampoco escribir nada que me inspira y yo mágicamente digo esto otro, ¿verdad? Tiene que ver con que al darle forma a eso que yo quiero darle forma, al hacer dialogar, como yo quiero hacer dialogar a esos autores, y también mi postura entre medio, aparece, ¿verdad?, un conocimiento que es nuevo. Y esa es la parte nueva del artículo, ¿ya? No es todo lo que yo dije, sino la forma que yo hice en que estos autores dialogaran y presentaran su postura, y como mi postura también aparece, porque no es neutro ese producto que yo elaboro. Lo científico tiene que ver entonces con una mirada científica, y escribir un artículo científico no es igual que escribir cualquier cosa, ya no es igual que escribir una prueba, ni igual que escribir un informe de práctica, ni igual que, ya es diferente, y tiene que ver con esta mirada justamente sobre el ámbito que yo quiero plantear, y esa es la mirada que se transforma en mirada científica. Es importante además poder presentar de manera muy clara el objetivo y el foco que yo voy a poner en la escritura, ¿ya? Nuevamente porque esto no es neutro, ¿sí? Y porque personalmente yo pienso, esto es postura personal también, que el aporte que yo doy a la discusión en el ámbito de la educación debería ser un aporte positivo al ámbito de la educación. O sea, podríamos seguir mucho rato diciendo y la educación ha fracasado, y los profesores han fracasado. Pero un momentito, tengo que pensar. Y el sistema educativo ya no tiene vuelta. Podríamos seguir aportando con investigaciones, ¿verdad?, que desestabilicen un poco el sistema, pero la verdad es que si queremos aportar de verdad a la discusión, y especialmente a la discusión en educación, eso mismo, ¿verdad?, podemos presentarlo construyendo un poquito, ¿verdad?, soluciones y alternativas para visualizar por dónde actuar, por dónde tomar decisiones, etcétera, ¿verdad? Y es importante tenerlo claro, por eso es importante mirar por debajo. Y además es muy importante pensar que la educación es un poco distinta a las otras ciencias y disciplinas, porque la educación convive en muchos paradigmas, ¿ya? Ahí yo estaba un poco en desacuerdo, ¿verdad?, con lo que nos planteaba Atilio con respecto al ejemplo que él dio del artículo que tenía 3.000 autores. En educación, cada uno de nosotros se acerca desde un paradigma, no necesariamente el mismo paradigma de hablar de educación, ¿ya? Por lo tanto, a lo mejor podemos sumar varios autores a un artículo, pero muchos otros se van a querer bajar porque tienen otra perspectiva de la educación y van a querer hacer su propio artículo planteando su otra perspectiva desde el otro paradigma, ¿sí? Entonces es muy importante, y esto no se hace, o sea, por lo menos a mí me ha costado mucho poder darle coherencia paradigmática de perspectiva a las publicaciones, ya a la creación de conocimiento que uno hace, ¿sí? Voy a hablar desde aquí y estos autores son los que se alinean con esta perspectiva, ¿verdad? Y mantengo la coherencia de esa investigación, de los resultados y de la discusión
dentro de la perspectiva. Me parece muy revelador el dibujito de la manzana con la naranja dentro. En realidad, o sea, hay que parecer y hay que tratar de ser, eso que uno quiere parecer, ¿sí? Y es difícil, no es un elemento fácil. ¿Sí? Ya. Hay que tratar de hacer dialogar los autores que pueden dialogar entre sí. Hay algunos que no pueden dialogar entre sí, que definitivamente tienen paradigmas y perspectivas tan distintas que aunque queramos no los podemos hacer dialogar entre sí. Ya, entonces, tomando en cuenta eso, ¿sí? Escribir no es fácil, ¿ya? Y por eso nos cuesta. Y por eso nos cuesta más en educación, porque por lo menos a mí, cuando escribo para la revista Educación y para un público de educación, yo quiero que mi investigación sea tomada como un aporte y no sea tomada como, ¿verdad? No sé, reforzar un camino que se ve que no tiene salida, ¿sí? Y entonces, esto no se trata de ocultar los problemas, sino que de visualizar el problema y poder aportar a una posible alternativa, salida o construcción conjunta y colaborativa, ¿verdad?, de otras opciones. Hay que atreverse a escribir en educación. Es difícil escribir en educación, ¿ya? No es fácil, ¿ya? Porque tiene esta doble complejidad. Hay que escribir bien para que los otros te puedan entender, ¿sí? Y para que la postura que tú planteas sea la postura que los otros leen claramente a partir de tu producto. Pero además hay que tener cuidado y tratar con mucha delicadeza el tema de la educación, ¿ya? Porque hay veces que somos profesores los que escribimos educación, tal como decía, se me olvidó el nombre, iba a decir Ítalo, no hay que ver, ¿ya? Atilio. Hay veces que son otros profesionales que escriben de la educación y escriben muy bien de la educación, ¿ya? ¿Por qué? Porque tratan con cuidado este tema y porque aportan a este tema desde su propia mirada, enriqueciendo este fenómeno que es un fenómeno complejo, ¿sí? No es un fenómeno simple de abordar, por lo tanto, cuando construimos conocimiento nuevo, tampoco es un fenómeno simple de resolver. Ya, pensando específicamente en cómo escriben, ¿ya? Hay una hojita que les repartí, ¿ya? Y que me interesa que ustedes piensen. Son 3 elementos que hemos tocado aquí y que tiene que ver con el poder epistémico de la escritura, el foco en el lector, que también Giovanni nos conversó mucho de eso, y la maduración del texto, ¿sí? Me gustaría que en un ratito cortito pudieran mirar estas preguntas que yo les planteo. ¿Para qué están usando ustedes la escritura? ¿Ya? Imaginen al lector cuando están escribiendo, y si es que lo imaginan, qué consideraciones tienen con respecto a esa persona que les va a leer eso que ustedes quieren publicar, y cuántas veces revisan o rehacen ese artículo hasta darle la forma que ustedes quieren darle forma, ¿ya? La idea es que ustedes piensen en lo que actualmente están haciendo, no en lo que ustedes piensan que sería lo ideal de hacer, ¿ya? Ahora, en este minuto, cuando ustedes escriben ahora, ¿para qué usan la escritura? ¿Verdad? Esa escritura, ¿qué están haciendo cuando escriben? ¿Sí? ¿Cuánto piensan en ese lector? ¿O no piensan en ese lector? ¿Y cuántas veces rehacen eso que ustedes escriben? ¿Sí? Les doy un ratito. El que tiene a alguien al lado, no sería malo conversarlo con el del lado, porque a veces hay buenas estrategias ahí que compartir. Les doy 5 minutitos, por favor.